palabra. Puede continuar, hermano Carlos. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Aquí con el pastel. Bueno, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Sean todos muy bienvenidos. Vamos así de pie, vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 16. Vamos a ver hasta cuándo dura este. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 16. Súper, gracias hermana Natalia. Leámoslo todos juntos. Dice de la siguiente manera: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Bueno, les saludo a todos. Espero que estén muy bien en esta noche, que estén aliviaditos, no con gripa como yo. No me vayan a acercar mucho. Bueno, entonces voy con el mío. Dice en otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera: ¿no se dan cuenta de que si uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Perdón, voy a leerlo de nuevo. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lo lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Estamos leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y sabe que es una de las epístolas más importantes del Nuevo Testamento. En esta carta el apóstol Pablo trata varios de los temas que son fundamentales para nuestra vida cristiana: la naturaleza del pecado, la justificación por la fe, la santificación y la relación entre judíos y gentiles. A nosotros, mi esposa y a mí, nos administró el hermano Gabriel Brochero, y el hermano Gabriel Brochero le encantaba predicar centrándose en los romanos. Y yo creo que él nos acompañó como 6, 7 años, creo que quizá 8, y fueron muchos los mensajes que escuchamos alrededor de esta carta. Y qué bendición, porque fue una formación muy, muy bonita. Bueno, entonces estábamos leyendo aquí en el capítulo 6. Y el capítulo 6 trata sobre la enseñanza, la justificación por la fe, ¿cierto? Y aquí hay algo muy relevante. Dice Pablo argumenta que la gracia de Dios no es una licencia para pecar, ¿cierto? Y vamos a leerlo, está también en el capítulo 6, voy a abrirlo por aquí. Dice, el primer verso dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la gracia no es una licencia para que nosotros pequemos, ¿cierto? De pronto hay personas que nos enseñan por ahí en diferentes lugares y dicen: no, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia y ahora podemos hacer lo que queramos. No es eso, ¿cierto? No, dice, en ninguna manera. O sea, en ninguna manera vamos a nosotros a estar en el pecado para que la gracia abunde. Entonces, de eso trata este capítulo 6. Y Pablo también ahí más adelante enseña que si Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros también
somos resucitados a una nueva vida en Cristo. Entonces, hay unos acontecimientos que se relatan en la Biblia, ¿cierto? La Biblia nos relata historias, nos cuenta, el libro específicamente de los Hechos habla de todo lo que hicieron los apóstoles, y diferentes momentos hay en la Biblia, y todos los textos que se encuentran en la Biblia tienen relevancia, son relevantes para nuestra vida. Hay gente que la Biblia la estudia porque es un libro relevante históricamente hablando. Usted ahí puede conocer temas de historia, y hay gente que lo estudia como parte de la historia de la humanidad, pero no lo estudia como el mensaje de nuestro Dios, como la palabra de Dios. Pero la Biblia tiene también situaciones que son importantes o que hacen sentido para nuestra vida cotidiana y son realmente útiles para nosotros. Entonces, una de esas que vamos a ver en esta noche es la historia del pueblo de Israel, un pedacito, ¿cierto? ¿Quién de pronto recuerda, para que no me dejen hablar mucho, por qué el pueblo de Israel estaba en Egipto? ¿Cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto? Por José. Bueno, hace yo creo que por ahí 15, 20 días hablamos de la historia de José, ¿cierto? Un sábado. Y resulta que el pueblo de Israel llegó a Egipto debido a que hubo un tiempo de hambruna en la región donde ellos estaban, ¿cierto? Recordemos que fue por el tema, específicamente lo que tuvo que vivir José. José, sus hermanos, esta historia empieza en el capítulo 46 del Génesis. Ahí aplica lo que dice nuestro hermano Daniel, siempre nos devolvemos al Génesis, ¿cierto? Ahí empezó todo. Me ha gustado bastante esa frase. Y dice, lo primero que él tuvo que vivir fue la envidia de sus hermanos, ¿cierto? Porque él tuvo estos sueños, les contó a ellos y, bueno, a ellos no les gustó y lo vendieron como esclavo. Después le tocó servir en la casa de Potifar. Y a pesar de que hacía bien las cosas, de que estaba bien orientado, de que se mantenía fiel a Dios, tuvo unas falsas acusaciones y de ahí para la cárcel, ¿cierto? Después en la cárcel volvió y se ganó la confianza del carcelero y ya era como el preso ejemplar, digámoslo así, y allá tuvo interpretación de los sueños de un par de personas cercanas al faraón, ¿cierto? Del copero y del panadero. Después ellos salieron y le contaron al faraón y bueno, vino todo lo que ya sabemos. José interpretó el sueño para el faraón del tiempo que iba a haber de escasez, del tiempo que iba a haber de abundancia, y todo esto fue un instrumento que Dios usó para proteger a su pueblo, y de ahí llegó el pueblo de Israel a Egipto. Y allá fueron muy bien recibidos. Pero los israelitas, pasando algún tiempo, se multiplicaron. Y los faraones ya lo vieron como amenaza, ¿cierto? Pensaron, de pronto este pueblo va a crecer y se va a levantar en contra nuestra. Y entonces, a partir de ahí empezó una época diferente para el pueblo de Israel. El pueblo fue esclavizado y fue sometido a trabajos forzados por parte de los egipcios. Y esa esclavitud duró bastante tiempo. Varias generaciones estuvieron en esa esclavitud, hasta que Dios usó a Moisés, lo llamó y lo guió al pueblo para que saliera de Egipto. Bueno, ¿y para qué estamos hablando de esto? Porque hay unos punticos aquí que son bastante relevantes de cara a nuestra vida. Imagínese usted el pueblo de Israel, un pueblo que está esclavo y ahora pasa a libertad, ¿cierto? Y empieza a tener una ruta en el desierto, pero es un pueblo que quizá muy rápidamente se le olvidan cosas importantes.
Dice en el libro del Éxodo capítulo 16, verso 2 hasta el 4, dice de la siguiente manera: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, el pueblo que estaba en esclavitud antes, yo gracias a Dios no estuve en esclavitud, yo creo que ninguno aquí estuvo, pero si uno de pronto se ha puesto a escuchar y a leer un poquito de la historia, sabe que la esclavitud no es buena, ¿cierto? Hay que hacer trabajos forzados, no está las EPS que mal que bien nos atienden, ¿sí o no? No hay que trabajar 8 horas, sino que hay que trabajar todo lo que más se pueda. No se pueden descansar sábados y domingos, hágale todo el tiempo, no hay 15 días de vacaciones al año, ¿cierto? La esclavitud es como un poquito diferente de lo que es un empleo. Y un pueblo que estaba en esclavitud, que sale a libertad, 15 días después del segundo mes, empezaron a murmurar diciendo lo que acabamos de leer, que los habían sacado a morir de hambre. Entonces, bueno, Dios le dice a Moisés: les voy a mandar comida. Pero si avanzamos un poquitico en la historia, capítulo 17, verso 3, ya encontramos al pueblo murmurando porque tienen sed. Dice el Éxodo 17, 3, dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces, otra vez, pensando en que estaba como si hubieran estado muy bien en Egipto, siendo esclavos, ahora murmurando por sed. Sabemos que Dios les provee también que tomar, ¿cierto? Y habíamos acabado de leer que Dios les iba a mandar comida, ¿cierto? Pero si leemos en Números 21:5, encontramos al pueblo murmurando por el maná. Entonces dice en Números 21, capítulo 21, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces, no solamente anhelaban esa vida de esclavitud que tenían, ya se les había dado comida, ya se les había dado qué tomar, pero tampoco saciaba, tampoco les servía eso. Y si volvemos al libro del Éxodo, el capítulo 32, verso 7, dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, no solamente querían estar en la esclavitud, no solamente no les servía el maná, no les servía lo que se les había dado para tomar, sino que además desconocían que Jehová Dios era quien los había sacado de la tierra de Egipto. Y Israel finalmente termina llegando, después de mucho tiempo, 40 años, termina llegando a la tierra prometida.
No llegan los que salieran, llegaron generaciones después. Algo particular es que cuando llegan a la tierra prometida, igual se alejan de Dios. ¿Por qué se alejan de Dios? Cuando el pueblo se estableció en Canaán, no expulsó a los habitantes cananeos, sino que se estableció en medio de ellos, adoptando su estilo de vida. ¿Y para qué nos sirve esto a nosotros? ¿Cierto? ¿Por qué hablar de esto? Yo no sé, pues yo crecí en el Evangelio, les conté alguna vez que como desde los 5 años más o menos estoy en la iglesia, y yo escuchaba el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel esto, el pueblo de Israel, lo otro, va, viene, el pueblo de Israel. Y en algún momento yo llegué a pensar, bueno, qué complicado ese pueblo. Tantas cosas que Dios le permitió vivir, ¿y por qué otra vez para atrás? Porque como que dan 2 pasos y pum, se devuelven más bien 3. Pero a medida que fui creciendo, ya fui diciendo, qué complicado yo. Ya no el pueblo de Israel, qué complicados somos nosotros, los seres humanos. Porque quizá ellos vieron el mar abrirse en 2, ellos vieron la columna de fuego, la columna de nube, vieron descender el maná, vieron brotar agua de la peña. ¿Y será que usted y yo no hemos visto cosas grandes en Dios? Amén. ¿Cierto? Amén. ¿Y por qué todo el tiempo nos tienen que estar predicando lo mismo? Yo me incluyo ahí. Porque cuando yo escucho algún mensaje y digo, este ya lo había escuchado, después me doy cuenta que algo no estaba aplicando de lo que ya había escuchado. ¿Por qué Dios me tiene que volver a repetir lo mismo? De pronto usted y yo hemos hecho la evaluación de qué estamos haciendo con nuestra vida. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, el verso 8, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. Y ahorita al final decía, el pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, se estableció en medio de las personas que estaban ahí y adoptaron sus costumbres. ¿Qué tanto estamos nosotros adoptando las costumbres de este mundo? Si somos nosotros los llamados a hacer luz, a reflejar la luz del Señor en medio de este mundo que está en tinieblas y en oscuridad, ¿será que nosotros estamos reflejando esa luz? ¿O será que más bien estamos como opacándonos? Un espejo puede reflejar la luz, pero un espejo también puede irse como dañando. Los espejos, a mí me ha pasado con los espejos del baño, que les va saliendo como hongos y se les va perdiendo como ese recubrimiento que tienen para poder reflejar. ¿Será que nosotros estamos anhelando estar allá, en el mundo? ¿O será que de pronto lo que hemos hecho es un cambio de religión? Nosotros no tenemos licencia para pecar por estar en la gracia. Y yo recordaba el tiempo de la pandemia. Yo me imagino que aquí también cerraron la iglesia, ¿cierto? Sí. Bueno. Es un tiempo que fue difícil. Se detuvieron muchas actividades, se perdieron empleos, se perdieron incluso familias completas. Murieron a causa de esta enfermedad. Y
muchos anhelaban poderse congregar. Como no podíamos venir a la iglesia, entonces muchos querían venir. Y había en ese momento de pronto el sentimiento de que cuando estuviera abierta la iglesia, la gente no iba a caber, que se iba a estar a reventar, que se escuchaba mucho en los noticieros que íbamos a ser mucho mejor después de la pandemia. Evaluemos nosotros mismos si esto fue o no fue así. Porque el recuerdo más inmediato que tengo es que poquitos meses después de que ya estaba como mejorando esto, lo que empezó fue una guerra. Empezó la guerra en Ucrania. Entonces, parece que como humanidad no mejoramos mucho. Pero también lo que recuerdo cuando pude volver a la iglesia o a la capilla, a este lugar en el que nos reunimos, porque iglesia somos usted y yo, es que no habían tantos. Varios de los que estaban antes con nosotros, algunos decidieron más bien apartarse de Cristo. En ese momento en el que no había empleo, en el que no había actividad, en el que muchos estábamos en las casas, aquellos que de pronto no tenían el tiempo para congregarse, el tiempo para buscar de Dios, tampoco lo tuvieron. Porque sabe que lo ha dicho nuestro pastor, esto es una decisión, ¿cierto? Y hay un libro que de pronto nosotros no acostumbramos a leer mucho, de pronto, no se referencia mucho. Y es el libro del profeta Oseas. ¿Quién de pronto lo ha leído? Sí, un poquito. ¿Quién más? Listo, hay varios que lo han leído. Resulta que el libro de Oseas tiene una historia bien interesante. El libro de Oseas relata que Dios le dijo al profeta que se consiguiera una esposa. Pero la esposa era una mujer que andaba en actividades que no son muy honrosas ni para la mujer ni para el hombre, ¿cierto? Usted me entenderá. Y el profeta hace lo que le corresponde. Esta mujer recibe una nueva vida a través de el profeta. Es alejada de esa manera de vivir. Y después de un tiempo, ella vuelve a anhelar lo que hacía. Y parece que es la misma historia de Israel, ¿cierto? Pero ¿será que es la misma historia de usted y yo? No me lo responda, por favor. ¿Sabe que es triste pensar en que estando en una condición deplorable, una condición en la que no hay honor, en la que hay un maltrato, y que venga alguien que nos da una nueva oportunidad, que haya un Dios dispuesto a morir por usted y por mí, que se haga hombre, que venga a estar en la cruz del Calvario, que nosotros podamos conocerle, que podamos tener esta vida tan bonita.
y que en algún momento, como lo dice esta historia, alguien quiera mirar atrás. Yo cuando escuché esto, me llamó demasiado la atención, me impactó bastante. Porque parece que nosotros de pronto mirarnos es un poco difícil, pero cuando lo hemos reflejado en algo, en alguien, como que, uy, ahí sí, uy, usted hizo eso, cosa tan fea. Pero de pronto cuando es la vida mía y eso como que pasa desapercibido, como que de pronto no es tan grave, complicado eso. Y bueno, yo cuando predico a veces meto películas, entonces vamos aquí a ver dos películas rápido. ¿Quién ha visto el Titanic? Una película nueva, ¿cierto? ¿Y quién ha visto The Truman Show? No. Bueno, ya les voy a contar de las dos películas. La segunda es una película donde un niño nace dentro de un pueblo que es todo ficticio. Vamos a decir un reality show. Pero el niño está metido ahí desde chiquito. El niño no sabe que está en eso. Y la vida de él la transmiten las 24 horas. Todo el tiempo usted puede meterse, digamos, a su computador y ver qué está haciendo el niño. Obviamente él crece, ya está grande, trabaja, pero todo es ficticio. O sea, hay todo un pueblo construido alrededor de eso. El único que no sabe que está ahí siendo grabado, monitoreado en todo lo que hace es él. Y yo me ponía a pensar, si usted y yo tenemos la tranquilidad, o tendríamos la tranquilidad, de que nuestra vida se transmitiera las 24 horas del día. ¿Usted se sentiría tranquilo donde supiera que todo lo que usted está haciendo puede ser visto por alguien más? O de pronto hay alguna cosa que usted diga, yo aquí la embarré, ¿cierto? De pronto desde lo más básico, uy no, aquí le grité a mi esposa, que eso no lo haga, qué pena. El hermano que predica allá ahí gritando, uy. Pues déjeme decirle que nuestro Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Pero como que de pronto se nos olvida. No. Hay unos que le dicen el zarco, que el mono, que Diosito. Dios está todo el tiempo viendo lo que nosotros hacemos. Y yo creo que si nosotros fuéramos más conscientes de eso, nos daría pena pecar. Así sea solamente porque yo sé que me está viendo, qué pena. Y la del Titanic, esa sí la han visto más, ¿cierto? Esa sí saben de qué trata. Les voy a proponer algo. ¿Quiénes ya han estado en un crucero? 2, muy bien. Bueno, les tengo cupos para el Titanic. ¿A quién le llama la atención para poderle seguir explicando? ¿O no? Ninguno quiere. Bueno, vean. En el Titanic no todo fue malo. Es un barco grande, es bonito, tiene buena alimentación, tiene buenos servicios, hay buena vista. Se puede disfrutar de muchas cosas, ¿cierto? El que quiera pues le consigo cupos. Pero el cupo que tengo es solo para el Titanic. O sea, no hay cupo para entrar en el bote salvavidas. Usted sabe que va hasta el Titanic y nos despedimos desde acá porque yo no voy a entrar, ¿cierto? Entonces, pero el Titanic tiene cosas buenas para ofrecer, o sea, hay cosas que a mí me gustan, pues uno ir a un buffet, ¿cierto? Pronto estar de gala, no, son cosas chéveres, no, ninguno le interesaría. No, yo necesito a alguien que le interese.
Bueno, parece que fuera como muy lógico que nadie se va a interesar por eso, ¿cierto? Pues porque ya sabemos que el Titanic, pues si yo no le voy a dar cupo para el bote de rescate, pues usted va a fallecer allá y va a fallecer ahogado o como sea, no sé. Entonces es como maluco, ¿cierto? Ya nosotros conocemos esa historia, ¿cierto? Ya sabemos cómo termina, nosotros no la vivimos porque pues simplemente gracias a Dios no estábamos ahí, pero es como muy obvio que la mayoría de las personas no quieren ir al Titanic. ¿Por qué? Pues porque ya saben. Y me devuelvo a lo que mencionaba ahorita. Cuando yo evalúo mi vida, parece que hay cosas que son como de pronto no son tan fáciles de ver, pero cuando las veo reflejadas en una historia, sí. Bueno, la Biblia ya nos ha dicho cuál es el fin del hombre. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Ya nos ha dicho qué es lo que va a suceder. Aquella persona que no desea estar con Dios no va a ser obligado a estar con Dios. Es una decisión nuestra. Dios vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Esa deuda que usted y yo teníamos por haber pecado contra Dios está saldada siempre y cuando usted y yo decidamos. El mundo ofrece cosas chéveres. Usted a mí no me va a escuchar decir que el mundo no tiene nada para ofrecer. Hay cosas para ofrecer en el mundo. ¿Por qué la gente se va? Porque hay cosas que son interesantes. Hay cosas que le llaman la atención a la carne. Y lo leímos ahorita. Dice que no se cansa el ojo de ver, no se sacia el oído de oír. Y vemos todo el tiempo la gente cayendo en las mismas situaciones, viendo lo que no tienen que ver, escuchando lo que no tienen que escuchar, tocando lo que no hay que tocar. O sea que el mundo sí tiene cosas para ofrecer, así como el Titanic tiene cosas para ofrecerle al que quiera todavía el cupo. Pero ninguno se animó, ¿por qué? Pues porque no nos gusta la muerte. ¿Por qué será no hay barca de salvación? ¿Por qué será que con el pecado y con nuestra vida como que esa decisión no es tan obvia? ¿Por qué si usted y yo sabemos que la paga del pecado es la muerte, por qué todavía seguimos algunos embelesados buscando lo que no se nos ha perdido? ¿Por qué se prefieren aquellas cosas que por muy llamativas que parezcan son pasajeras, en vez de nosotros dedicarle nuestra vida a Dios? Es que hay tanto que Dios nos ha dado, tanto por qué agradecer, y es un Dios tan bonito. Yo quiero invitarle en esta noche a que reflexionemos sobre eso. De pronto, de nuevo, cuando les hablé del Titanic y el cupo este maravilloso, no pareció tan llamativo. Bueno, yo quiero decirle que en que tú eres el grande, que tú eres incomparable, la razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la presencia de Jesús. Tenemos un Dios maravilloso.
que nos ha dado la oportunidad de recibirle en nuestras vidas. Yo quiero invitarles en esta noche, por favor, estemos de pie. Y si hay alguien que desee aceptar a Cristo en su vida, si quiere puede desde allá, si quiere puede pasar acá, pero tenga en cuenta que de pronto lo que el mundo le ofrece, así parezca muy llamativo, no es nada comparable con lo que es estar con nuestro Dios. Y no desaproveche esta oportunidad, porque hoy todavía es tiempo de salvación. Nosotros no tenemos nada garantizado, tenemos en este momento vida, y gloria a Dios por eso. No sabemos qué será de nosotros. Vamos a poner el domingo, que está tan lejos, ahorita, más tarde, mañana. Y es tiempo de aceptar a nuestro Dios en nuestras vidas, de serle fiel, que el día en el que usted se presente delante de Dios no sienta vergüenza de que Dios conozca su vida, de que Dios sepa lo que usted hizo aquí, que no sienta vergüenza, sino que pueda sentirse agradecido de haber conocido a este Dios tan grande, haber conocido este Evangelio y poder presentarse delante de Él. Vamos a orar en esta noche. Poderoso Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú viniste y moriste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Porque te podemos conocer, Señor Jesús, nos podemos acercar, Señor. Podemos presentarnos delante de ti, porque tú, oh Dios, cubres nuestros pecados, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esta salvación tan grande, porque sin ti, Señor Jesús, no valemos nada. Quizás en el mundo hay cosas que llaman la atención, que parecen muy grandes, que parecen muy especiales, pero no se compara con lo que es tenerte a ti, Señor, porque te necesitamos, Señor Jesús. Queremos, Señor Jesús, sentirte en nuestras vidas. Guíanos, Señor, a cada momento, que podamos estar confiados en que vamos en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, por cada uno de los hermanos, Señor, por cada uno de los amigos. Produce, Señor Jesús, el deseo, Señor, de esta palabra en sus corazones, Señor Jesús, en mi corazón. Te necesitamos, Señor, no podemos alejarnos de ti, Padre Santo, porque sin ti nada somos. Te lo pedimos, Jesús, ayúdanos a retener la palabra en nuestros corazones y aplicarla, Señor. Te lo pedimos en esta noche, poderoso Dios. Amén.